Vaya, vaya, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de teoría musical de campo armónico. Yo soy Daniel Ruiz Carpio y es un honor tenerte aquí y formar parte de tu proceso de aprendizaje musical y de desarrollo a través de la música, y espero poder ayudarte a que te conviertas en un canal más fino para crear música fina. Entonces, si la composición es algo que te interesa, pues estás en el lugar correcto. Hoy vamos a ver lo más esencial de lo esencial. O sea, vamos a partir de cero en teoría y vamos a empezar a construir a partir de esto para tener un entendimiento claro de todo lo que tiene que ver con música y teoría musical. O sea, los conceptos que vamos a ver aquí nos sirven de fundamento para todo lo demás. Esto es lo más básico de lo básico, ¿ok? Entonces, si esto es algo que te interesa, pues te invito a que te suscribas para seguir recibiendo este material. Pero antes de que lo hagas, pues vamos a ver qué tenemos que ofrecer el día de hoy. En esta clase vas a aprender qué es frecuencia, que es una de las cualidades del sonido, qué es una octava y cómo sacar una octava en teoría, qué es la escala cromática, que en esencia la escala cromática es un sistema que está vigente hace 300 años y seguimos utilizando, y es el sistema más utilizado en Occidente, pero en el mundo realmente. O sea, es el sistema, o sea, toda la música que escuchas, o no sé si toda, pero probablemente el 95% de la música que escuchas tiene su fundamento y su base en la escala cromática. ¿Y cuál es la unidad de medición dentro de la escala cromática? O sea, vas a entender lo que es un semitono y por qué es tan importante entender lo que es esto, y qué es un sostenido y qué es un bemol. Que bueno, estos son elementos gramaticales que nos van a permitir tener un entendimiento más o sea, es como una regla, son como reglas gramaticales, ¿no? O sea, que entre más claridad tengamos y más entendimiento, pues más claramente también podemos expresar ideas musicales, ¿ok? Todos estos, todos estos puntos los puedes ver en la timeline aquí abajo. O sea, tú te puedes saltar a cualquiera uno de estos puntos si quieres consultar alguna cosa específica. O sea, si quieres ver así qué es la escala cromática, te puedes saltar directo ahí, aquí abajo. Pero si todos estos conceptos te son ajenos, pues te invito a que a que lo veas de principio a fin, ¿vale? Y pues bueno, sin más, comencemos. Frecuencia. Todo sonido, absolutamente todos los sonidos, o sea, desde el piano hasta mi voz que estás oyendo ahorita, hasta tu voz, hasta el ladrido de tu perro, y el sonido de la lluvia, el sonido del camión, el sonido de un rayo, todo el sonido tiene tres cualidades intrínsecas. Frecuencia es uno de ellos, que es la velocidad a la que vibra un sonido, ¿ok? Después tenemos amplitud, que es qué tan fuerte suena. O sea, esto es un grado de amplitud y esto es un grado mayor de amplitud, ¿ok? Y el tercer elemento es el timbre, que el timbre es lo que permite a tu oído distinguir mi voz del sonido del piano, del sonido de la guitarra, del sonido de tu voz, del sonido de un violín, del sonido de una flauta, del sonido de la lluvia, del sonido de los grillos, del sonido de una piedra cuando cae, del sonido de lo que quieras, ¿ok? Es el timbre. Pero bueno, ya haremos un video hablando a profundidad de estas tres propiedades. Ahorita nada más vamos a ver lo fundamental de la frecuencia. La frecuencia determina la velocidad a la que vibra un objeto. O sea, todo el sonido
es vibración, son ondas mecánicas que se propagan en el aire y que llegan a tus oídos y que ya puedes escuchar. Y esa propagación, pues tiene una velocidad, ¿no? Tiene una velocidad a la que vibra, que no es la velocidad del sonido, eso es la velocidad del sonido, es la velocidad del sonido, pero es la velocidad a la que esa frecuencia está viva, es la frecuencia con la que vibra ese sonido, ¿no? Esta frecuencia se mide en hertz, que quiere decir vibraciones por segundo. Entonces, por ejemplo, 100 hertz es igual a 100 vibraciones por segundo. Entonces, o sea, por ejemplo, yo toco esta nota. Esto es un La 440. Eso quiere decir que yo toco esta nota y tú lo que estás oyendo en tu computadora o en tu celular o en tu aparato de sonido donde me estés escuchando, las bocinas a través de las cuales estás escuchando esto están emitiendo una frecuencia de 440 Hz. O sea, está vibrando 440 veces en un segundo para que tú puedas escuchar esta nota, ¿ok? El rango auditivo humano va de 20 a 20.000 Hz. O sea, la frecuencia más baja que podemos escuchar, o sea, más grave, son 20 Hz. Y la más aguda son 20.000. Esto cambia con la edad. Luego uno se hace más viejo y ya no escucha 20.000 Hz. O sea, pero en teoría, un recién nacido tiene este rango auditivo, ¿ok? O sea, puede escuchar de 20 a 20.000 Hz. Pero eso no quiere decir que el oído esté limitado. O sea, nuestro oído sí está limitado a esto, pero las frecuencias no. Arriba de 20.000 Hz se llama ultrasonido y animales como los perros o los murciélagos, por ejemplo, escuchan arriba mucho más de 20.000 Hz en el caso de los murciélagos, por ejemplo. Igual que que abajo de 20 Hz tenemos infrasonido, que por ejemplo los elefantes pueden escuchar infrasonido. Y hay un caso muy interesante que no sé en qué año, no sé bien cómo es esa historia, pero había un grupo de personas que creían que los elefantes eran psíquicos. ¿Por qué? Porque las frecuencias graves se propagan mucho más, tienen mucha más capacidad de propagarse en el espacio. Y resulta que los elefantes tienen la capacidad de producir frecuencias abajo de 20 Hz. O sea, ahí se comunican a kilómetros de distancia, ¿no? Entonces un elefante grita o canta o no sé cómo le haga, pero emite una frecuencia más bajo de 20 Hz y se comunica a kilómetros de distancia con su grupo de elefantes, su manada de elefantes. Y entonces, estas personas observaron este fenómeno y dijeron, ¿cómo puede ser? Son psíquicos. O sea, solo pueden ser psíquicos porque ¿cómo puede ser que, o sea, uno está aquí a kilómetros de distancia y está en peligro? Porque es lo que pasaba, ¿no? El elefante estaba en peligro y de repente llegaban todo el otro grupo de elefantes a rescatarlo, ¿no? O sea, era como, wow, son psíquicos. Pero no, luego se dieron cuenta que emiten frecuencias de infrasonido y que usaban este sistema para comunicarse, ¿ok? Es nada más un dato curioso. Entonces, bueno, aquí tenemos un diagrama de un piano con 88 teclas, con todas las frecuencias del piano marcadas. Sacamos esto de entre88teclas.es. Muchas gracias. Y bueno, de nuevo, aquí simplemente podemos ver que cada una de las notas del piano tiene una frecuencia específica y pues obviamente vamos a ver que están dentro del rango de 20 a 20.000 Hz. La nota más grave es un La que vibra a 27.5 Hz. O sea, esto son 27.5 vibraciones en un segundo. Y esto es un Do. Y está vibrando 4186.01 veces en un segundo. Y bueno, en medio de eso están todas las notas del piano. Y fíjate, es una cosa interesante que
O sea, cada una de estas frecuencias tiene un nombre, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, fíjate, yo estoy aquí en este Do, en el Do central, ¿no? 261.626 Hz. Si yo me voy un semitono arriba, tengo 277.183 Hz. Pero uno se podría preguntar, ¿qué pasa entonces con 262 Hz o 263, 264? O sea, no están esas notas. Sin embargo, esto nos lleva a deducir que en realidad hay infinitas notas, o sea, incluso dentro del rango auditivo humano. O sea, incluso en medio de estas dos notas hay infinitas notas, porque matemáticamente podemos partir el espacio entre estas dos notas en unidades, o sea, ligeramente más pequeñas, o sea, más agudas que esta nota, o ligeramente más graves que esta, y pues hay infinitas posibilidades, ¿no? Pero pues para hacerlo manejable, para darnos la posibilidad de, sí, o sea, de hacer esto un sistema con lo cual nos podemos relacionar y el cual podemos tocar y entender, pues lo hemos dejado o sea, hemos reducido la cantidad de notas posibles, que son 12, y ahorita vamos a entrar a ese tema en relación a lo que es la escala cromática, pero bueno, hasta aquí de frecuencia. Vamos a continuación, entonces, a ver lo que es una octava. Que antes voy a decir una cosa rápidamente, o sea, para entender este concepto. Un intervalo en música es la distancia entre dos notas, entre cualquiera dos notas, o sea, no importa cuáles notas sean, la distancia entre dos notas se le llama un intervalo, ¿ok? Un intervalo es eso, es la distancia entre dos notas, y existe un intervalo que es central, crucial que entendamos, que es la octava. La manera más simple de entender la octava es la siguiente, o sea, tú tienes, por ejemplo, este La que está aquí, es un La 440, vibra 440 veces en un segundo. Si yo agarro esa frecuencia de 440 y la multiplico por 2, tengo un La 880. Si yo este La 880 lo agarro y lo multiplico por 2, tengo un La 1760. Y de nuevo, o sea, y puedo repetir este proceso hacia octavas superiores, en teoría, infinitamente más allá del rango, de nuestro rango de audición, ¿ok? Y lo mismo, puede ser exactamente lo mismo si lo divido entre 2. Yo tengo este La 440, lo divido entre 2, eso me va a resultar en un La 220, divido entre 2 un La 110, divido entre 2 La 55, y entre 2 La 27.5, y si tuviera una octava más abajo, ya no podría escuchar lo que sería un La 13.75, por ahí. Sí, 13.75. Entonces, pero, o sea, lo único que ahí solo podría sentir la vibración, ya no podría escucharlo, ¿no? Ya no lo podríamos escuchar. Entonces, esto es la octava y sucede un fenómeno muy interesante con la octava. Tenemos, por ejemplo, La 220, que está aquí. 220 vibraciones en un segundo. Tenemos aquí una representación de la onda que esta vibración emite, ¿no? Una octava arriba, pues tenemos el doble de frecuencia. Entonces, o sea, es fácil deducir que por un ciclo de onda de un La 220 tenemos dos ciclos de onda de un La 440. Y si nos vamos una octava arriba, pues tenemos 4 veces la cantidad de ciclos de onda que tenemos en el La 220, ¿ok? Ahora, volviendo un poco a este concepto de intervalos, de distancia entre dos notas, ¿existen intervalos consonantes? Existen intervalos disonantes. ¿Ok? Hay algunos intervalos que suenan más estables, más armónicos.
y hay algunos que suenan más estridentes, ¿ok? Esto tiene una relación directa con cómo se relacionan las ondas de estos intervalos. En el caso de las octavas, por ejemplo, vemos que incluso visualmente hay una consonancia muy clara, muy grande. O sea, por cada ciclo de onda de estas tenemos dos de estas, ¿no? O sea, es algo que incluso visualmente es coherente, hace sentido, ¿no? Esto se escucha musicalmente porque tú puedes escuchar la consonancia en el intervalo de la octava. Tú puedes escuchar, o sea, si pones atención y si trabajas tu oído, puedes escuchar que es la misma nota. En octavas diferentes. Pero en principio, en esencia, tú puedes decir esto es un la. Y si toco dices, esto también es un la. Y lo mismo para cualquier nota de la escala cromática. Si yo agarro, por ejemplo, un mi bemol y toco su octava, suena consonante, suena muy consonante. Porque está sucediendo exactamente lo mismo que está aquí ilustrado, ¿no? O sea, vamos a tener siempre el doble de frecuencia y eso le va a dar esa cualidad a nivel auditivo de ser consonante. Si tomo un intervalo disonante, veríamos que la onda no cuadra igual, o sea, de hecho, o sea, no encajaría tan armónicamente como encaja aquí. Ya haremos un video hablando a profundidad de esto de intervalos, ¿ok? Pero en principio esto es lo que quería que entendieras. Y bueno, regresando al tema de la octava, de nuevo, o sea, no importa qué nota tome, o sea, fa sostenido, la duplico, su octava, la duplico, su octava, 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 etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es la octava y es el intervalo esencial que tenemos que entender para entender lo que es la escala cromática. Porque, y ahora pasando a la escala cromática es la división de la octava en 12 semitonos. En 12 partes iguales. O sea, es como si tú agarraras un pastel. Imagínate un pastel que partes en 12 partes igual. Un reloj, de hecho, un reloj es la referencia más clara, ¿no? Tienes un reloj, tienes la misma distancia entre las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, etcétera, ¿no? O sea, tienes la misma relación entre una hora y la próxima. En el caso de la música, o en el caso de la escala cromática, en este caso, es lo mismo. Tienes la misma distancia entre una nota y otra. A esta distancia entre dos notas, o sea, a esta mínima distancia, se le llama semitono. Y es como la unidad de medición en la música, ¿no? O sea, tú tienes, así como para medir distancias, tienes metros, tienes centímetros, tienes kilómetros, o sea, tienes unidades de distancia para medir pues, distancias específicas, ¿no? Dentro de este sistema de la escala cromática, la unidad más pequeña que utilizamos es el semitono, ¿ok? Y a este esquema, o es la construcción de esta escala, es algo que pues, se desarrolló a través de la historia, pero que quedó muy claro y le debemos mucho a Johann Sebastian Bach, que hace 300 años en su obra El clavecín bien temperado, que si no conoces de música barroca, pues te recomiendo que le eches un ojo porque es como la Biblia
de los compositores, literal. O sea, es como... incluso creo que Liszt decía, no me acuerdo quién decía eso, pero había alguien, o sea, es algo que realmente así se concibe, ¿no? O sea, hay tanta información en esa obra, El clavecín bien temperado, que son 2 libros, o sea, literal lo que hizo Bach fue que hizo 2 libros y hizo un preludio y una fuga en do mayor, un preludio y una fuga en do menor. Y después lo mismo en do sostenido mayor, en do sostenido menor, re mayor, re menor, re sostenido mayor, re sostenido menor, etcétera, etcétera. O sea, a partir de las 12 notas de la escala cromática hizo un preludio y una fuga, que son formas musicales, ¿ok? De ese tiempo, o sea, son formas composicionales. Y bueno, entonces este señor lo que hizo a través de este libro, de estos 2 libros, fue como dejar claro que tú puedes agarrar cualquier melodía. Por ejemplo, yo puedo agarrar... Y puedo tocar eso a partir de cualquier punto de la escala cromática, o sea, a partir de cualquiera de las 12 notas. Ahorita lo toqué a partir de do mayor, ¿ok? Si yo lo tomo, si yo empiezo a partir de aquí, por ejemplo. Funciona igual y lo identificas igual, o sea, tu oído identifica que es el himno a la alegría. A partir de cualquier lugar. O sea, no importa desde dónde yo empiece, yo puedo hacer el himno a la alegría y tú vas a identificar que ese es el himno a la alegría. Lo que pasaba antes del sistema temperado es que, o sea, había otros sistemas, el cual no soy experto, que habla, donde la afinación de las notas no era justa, o sea, no era tan precisa como es esta. O sea, aquí realmente tienes un semitono, otro semitono, otro semitono, etcétera, ¿no? O sea, y otra forma muy clara de ilustrar esto es a partir del tema de Tiburón, ¿no? Es súper cliché esto, pero funciona para entender esto, o sea. Yo puedo hacer eso mismo a partir de cualquier semitono. Y lo vas a identificar como el tema de Tiburón. Antes eso no era posible. Antes había lauds, que eran como las guitarras de ese tiempo. Y era así como, pues este laúd está en sol y nada más puedes tocar canciones que estén en sol. Y ya. O sea, el sistema estaba mucho más limitado, ¿no? Entonces, este sistema de la escala cromática vino, pues, a revolucionar completamente las posibilidades de la música, las posibilidades armónicas, las posibilidades en todos sentidos. A partir de esto, pues también la música se empezó a desarrollar a otro nivel. Entonces, pues bueno, aquí tenemos la definición de Wikipedia del temperamento igual. Lo voy a leer nada más por decencia y porque Wikipedia hace un buen trabajo. Entonces, bueno, el temperamento igual, TET del inglés, 12 Note Equal Temperament. Sistema o escala temperada son nombres para referirse al sistema de afinación construido mediante la división de la octava en 12 partes iguales llamadas semitonos temperados. Aunque existen otros sistemas con más y menos notas de igual temperamento por octava, como les decía, o sea, hay varios temperamentos, ¿no? Hay varias formas de dividir la octava. Por ejemplo, el de 24 TET de la música árabe. El temperamento igual es el sistema de afinación más utilizado actualmente en la música occidental y se basa en el semitono temperado a la doceava, en el semitono temperado igual a la doceava parte de la octava y de razón numérica igual a la raíz duodécima de 2 con una amplitud interválica de 100 cents. O sea, ya perdí a la mitad
completamente de todo eso, pero al final de cuentas esta es una fórmula que te permite sacar, o sea, si tú haces lo que te está diciendo aquí, o sea, puedes agarrar cualquier frecuencia y aplicarle eso y te va a dar un semitono arriba, y a partir después de esta frecuencia aplicas la misma fórmula y te da otro semitono arriba y otro, y así puedes sacar todas las notas de la escala cromática, ¿ok? Entonces, ¿qué es la escala cromática? Es la división de la octava en 12 partes equidistantes, ¿ok? Es la misma distancia, esta distancia se llama semitonos, de nuevo, como les decía, o sea, tenemos como un pastel o un reloj, y tenemos la misma distancia entre esta parte y esta parte, un semitono, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y este concepto tan simple del semitono, a fin de cuentas, es fundamental para que después entiendas todas las construcciones posibles que se dan en la escala cromática, que son muchísimas. O sea, la diferencia entre un acorde mayor, un acorde menor, un acorde disminuido, un acorde aumentado, el modo mayor, el modo menor, el modo dórico, el modo frigio, o sea, y bueno, y todo eso transpuesto a 12 tonalidades diferentes, o sea, puedes tener 12 acordes mayores dependiendo de la tonalidad en la que te encuentres, ¿no? O sea, tienes muchísimas posibilidades y todo eso se fundamenta en el semitono. Entonces no hay que subestimar el poder del semitono. Luego pasamos a este concepto de sostenidos y bemoles. Es bastante simple, la verdad. Un sostenido toma cualquier nota natural, o sea, cualquiera de las notas blancas del piano, y la asciende un semitono. O sea, yo tengo do, por ejemplo, le pongo un sostenido y se convierte en do sostenido. Y lo mismo aplica para cualquiera de las teclas blancas, ¿no? Re, re sostenido, mi. Aunque no hay tecla negra, pero igual en teoría podemos tener un mi sostenido, que eso depende del contexto, de la escala, depende de muchas cosas que no vamos a complicar ahorita. Pero fa, a fin de cuentas, también puede ser un mi sostenido. Pero si nada más tenemos la tecla así, o sea, pues nos referimos ya como fa, ¿no? O sea, no nos referimos a esta nota como fa, como mi sostenido. Sin embargo, a esta tecla sí nos referimos como fa sostenido. Pero no nada más es fa sostenido. Ahorita vamos a ver lo que es un bemol también. Entonces tenemos fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido, si sostenido, misma cosa. O sea, es do a fin de cuentas, pero se puede llamar en ciertos contextos si sostenido. Y luego el bemol, como tal vez ya habrás deducido si se dice así, es exactamente lo opuesto que el sostenido. Entonces el bemol lo que hace es que toma una nota como si y la hace bemol, hace que descienda medio tono. Entonces aquí tenemos si bemol, la bemol, sol, sol bemol, fa bemol, se vale. Mi bemol, re bemol, do y do bemol. Entonces, eso es lo que hace el sostenido y es lo que hace el bemol. Toma cualquier nota y la asciende medio tono. No puedes, do sostenido, pues no le puedes poner eso, o sea, le tenías que poner doble sostenido y eso existe, así como también existe el doble bemol, que esto por ejemplo es un do doble sostenido. Esto por acá es un fa doble sostenido o un la doble bemol. Y eso existe, pero no, de nuevo, no nos vamos a complicar. O sea, vamos a mantenernos con esta visión que es, o sea, simple. Tenemos 7 teclas blancas, que son do, re, mi, fa, sol, la, si. Y tenemos 5 teclas negras, que todas ellas pueden ser o sostenidos o bemoles. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy. Vamos a hacer un breve resumen. El sonido tiene frecuencia.
todo el sonido, o sea, desde mi voz que estás oyendo ahorita hasta cualquier sonido del piano, o sea, todo tiene frecuencia, desde una piedra que tiras al piso, o sea, también tiene frecuencia, hasta un rayo que pues es mucho más complejo, pero, o sea, porque son muchísimas vibraciones sucediendo, pero también tienen frecuencias, ¿no? La frecuencia es la velocidad a la que vibra un objeto y eso se mide en hertz. Levantar mi cuadernito. Si multiplicamos cualquier frecuencia por 2, llegamos a su octava. Entonces, cualquier frecuencia, o sea, esta la multiplicamos por 2, octavas, octavas, octava. Si la dividimos, faltó poner aquí también, ¿no? O sea, si dividimos cualquier frecuencia, también llegamos a su octava inferior. La escala cromática es la división de la octava en 12 partes iguales, o semitonos, esto que hemos estado viendo aquí, esta escala que está aquí. Y los sostenidos ascienden una nota, un semitono, así como los bemoles descienden una nota, un semitono. Y la nota do, esto no lo mencioné antes, pero lo voy a mencionar ahora. La nota do no es más importante que ninguna otra. O sea, si nos vamos aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí. Si nos vamos aquí, o sea, vemos que tenemos este patrón, ¿no? De estas 12 notas que después se repiten. Y el patrón se repite donde el do, o sea, donde se repite el do otra vez. Pero si te fijas, podemos hacer esto a partir de cualquier punto en la escala. O sea, yo puedo empezar aquí, en este sol sostenido, y hacer la escala cromática y llegar de vuelta y tengo las mismas 12 notas. Entonces, y esto de nuevo, o sea, a partir de cualquier punto, de cualquier octava, ¿ok? O sea, agarro cualquier nota, de nuevo, si bemol, la parto en 12 notas, las mismas 12 notas. El motivo por el que do es más popular es por una cuestión de orden y hay un contexto histórico y cultural por el cual el do tiene como ese lugar tan importante, ¿no? Hasta porque desde que vas a la escuela, lo primero que te enseñan es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y la primera de esas notas es do y esa escala es la escala de do mayor. Y pues todo, a fin de cuentas, también todo se puede entender a partir de do, ¿no? Entonces es como una referencia, pero no quiere decir que sea más importante. Las 12 notas, a fin de cuentas, son igual de importantes. Entonces, pues bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero haberte podido enseñar algo de utilidad. Estos son, como te dije, las bases, o sea, el entendimiento de cómo funciona este sistema es la base de todo lo que viene después. Entonces, estúdialo, chécalo de nuevo. Si te gustó, si te pareció de utilidad, dale like porque eso también me ayuda a que esto se difunda, a que les llegue a otras personas que les pueda parecer interesante. Si te interesa seguir sintonizada, subscribe. Porque eso, pues obviamente también me ayuda y te ayuda a ti a seguir, simplemente no perderte en este mar de información en el que vivimos el día de hoy, pues a no perderte de este contenido, para que puedas tú refinar tus herramientas de composición, refinar tu percepción musical y pues nada más, simplemente. Eso, y pues te mando un fuerte abrazo, espero estés muy bien, donde quiera que estés, cuando quiera que estés y quien quiera que seas. Te mando un grande, grande abrazo. Hasta la próxima.